En el libro El Diosero, el escritor mexicano Francisco Rojas González retrata situaciones de la vida cotidiana en algunas comunidades. Las formas en que los personajes resuelven esas situaciones pueden ser diferentes a las que hubiéramos imaginado o propuesto nosotros, porque actuamos de acuerdo a nuestras costumbres. Estas formas diferentes de comprender el mundo también se reflejan en los juegos y juguetes propios de cada región. ¿Te has puesto a pensar que puede haber tantos juegos y juguetes como niños existen? Como no había pelotas, pues a un niño se le ocurrió que como él había oído que los balones se inflaban, que tal vez podía inflar la vejiga de un guajolote y ver qué pasaba. Esta es la vejiga. Mira cómo quedó nuestra pelota de guajolote. Ahora vamos a jugar. ¿Un guajolote pelota? Esto sí es diferente. Lo importante es que sepamos que existen diversas formas de jugar porque vivimos en lugares distintos y tenemos costumbres diferentes. También cada libro es único. Los textos literarios describen costumbres, sentimientos, problemas, personas y ambientes diferentes. Por ejemplo, el libro Traer a cuento del escritor mexicano José de la Colina reúne la mayor parte de la prosa escrita por este autor. Según el diccionario de la Real Academia Española, prosa es la estructura o forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos. La reseña. Para recomendar un libro, un espectáculo o una película, podemos hacerlo por escrito a través de una reseña. Una reseña es un texto breve en el que se describe el contenido del libro o lo que se ha podido observar en un espectáculo o película. Incluye un comentario, crítica u opinión del autor. En una reseña se debe describir en forma sencilla y breve de qué trata el libro, espectáculo o película que se vio y que sea una guía para quien no lo ha visto. Los datos que contiene una reseña son: Título del libro, película o espectáculo que van a reseñar. Nombre del autor. Descripción breve sobre el contenido. Género literario al que pertenece. Cuento, novela o poesía. Y la descripción de los personajes, entre otros aspectos. La reseña puede incluir un comentario que dé una opinión sobre el evento, la película o el libro que se reseñó. El comentario puede determinar si el texto o espectáculo es recomendable para leerlo o verlo. Hay muchos tipos de reseñas. Algunas pueden incluir un comentario, otras consideran información sobre el autor y otras mencionan algunas obras relevantes del mismo autor, o pueden comentar el parecido con otros libros, autores o películas. Veamos lo que hacen Irene y Germán, personajes del cuento Secreto a Voces del libro Atrapados en la Escuela. Nunca pensó que en la escuela alguien se atrevería a sacarlo de su mochila. Deseó no haber tenido nunca ese diario de tapas de piel roja. Ahora estaba circulando por el salón. Temía toparse con alguna mirada burlona, poseedora de sus pensamientos escondidos. Repasó las numerosas páginas donde estaba escrito cuánto le gustaba a Germán. Cómo le parecían graciosos esos ojos color miel. Justo el día anterior, Germán se había sentado junto a ella a la hora de la biblioteca. Debían hacer un resumen de un cuento leído la semana anterior. Como no se podía hablar, Germán le pasó un papelito pidiendo ayuda. SOS, yo analfabeta. Lo que acabamos de ver es el fragmento del cuento Secreto a Voces de Mónica Lavín, en la antología Atrapados en la Escuela. ¿Tú qué harías en el lugar de Irene? ¿Quieres saber qué hizo ella? Te recomendamos leer la antología Atrapados en la Escuela, y para que te animes a leerla,
te presento su reseña. Atrapados en la escuela es una antología hecha por Beatriz Escalante y José Luis Morales. Son varios cuentos de escritores mexicanos como Jordi Soler, Mónica Lavín, Hernán Lara Zavala y Paco Ignacio Taibo II, entre otros. Todos los cuentos tratan de situaciones que viven en la adolescencia como los pleitos, la timidez, los primeros besos, los enamoramientos y la relación entre padres e hijos. ¿Qué dirías tú si reseñaras este libro? ¿Escribes un diario en el que registras lo que te sucede? ¿Qué haces cuando te interesa a alguien? Estoy leyendo Relatos Vertiginosos, que también son cuentos y son de varios autores. Es decir, es una antología. Según el diccionario de la Real Academia Española, antología es una colección de obras escogidas en un ámbito determinado. Relatos Vertiginosos está conformado por cuentos cortos. ¿Sabes lo que es un cuento corto? Veamos lo siguiente y aprendamos acerca de este tipo de cuentos. Los cuentos cortos son escritos en muy pocas palabras. Algunos pueden ser incluso de una sola línea. Y lo increíble es que todos tienen principio, desarrollo y final. También se les llama microcuentos. Los cuentos cortos tienen como propósito impactar al lector de una manera rápida y eficaz. Es un género muy utilizado por los escritores contemporáneos, aunque existen ya desde hace mucho tiempo. Relatos Vertiginosos es una antología de cuentos cortos de Lauro Zavala y reúne a diversos autores como Isaac Asimov, Ray Bradbury, Rafael Bernal, Paco Ignacio Taibo II y otros. Para saber más sobre los cuentos cortos, consulta la siguiente página electrónica, donde con motivo de la aparición del libro Relatos Vertiginosos, Javier Perruchó describe la historia de este tipo de narrativa en nuestro país. Hemos visto una breve reseña de este libro. Para saber más, tendrás que leerlo y de paso conocerás a otros autores. Por cierto, ¿te fijaste qué sucede con la reseña cuando hay varios autores? Se menciona al recopilador o antologador, que es quien selecciona los textos y forma el libro, además de los nombres de los autores más destacados. Para concluir con las reseñas de antologías, te presento el libro Canasta de Cuentos Mexicanos, que como El Diosero, narra los usos y costumbres de ciertas etnias de México, pero con la visión de otro autor, que observó cosas diferentes de las que escribió Francisco Rojas. Canasta de Cuentos Mexicanos fue escrito por Bruno Traven, escritor del que se desconoce su país de origen, pero que residió en México desde 1923. Los cuentos de Bruno Traven llaman la atención sobre los modos de vida de ciertas poblaciones mexicanas con humor y... Mejor te invitamos a leerlo. Búscalo en tu biblioteca de aula. Está dentro de Narrativa, que es de color azul marino. Léelo y haz una reseña. Recuerda que en tu biblioteca de aula hay muchos libros donde descubrirás un sinfín de historias.